Bueno, entonces, les decía que vamos a ir analizando cada uno de esta familia de grupos, viendo cómo se comportan y por qué decimos que se comportan de esta manera. ¿Qué pasa con los grupos alquílicos? Bueno, los grupos alquílicos no tienen pares de electrones libres que sean donados por resonancia y tienen más o menos la misma electronegatividad, así que se comportan como, como donores de electrones por efecto inductivo. O sea, lo que hacen es, a través de una unión sigma, donar electrones al anillo aromático, haciéndolo más rico en electrones y en consecuencia más reactivo frente a la reacción de sustitución electrofílica, es decir, frente a la reacción con un electrófilo. Lo que se encontró entonces es que el tolueno se nitra, o sea, si uno lo trata el tolueno con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico, se incorpora un grupo nitro, lo voy a escribir porque esta es la que me estuve olvidando acá, okay. Esto sería un tolueno en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Se incorpora el grupo nitro, bueno, en esta posición, por ejemplo, más en esta posición, o sea, en orto y para, y lo hace 25 veces más rápido que esta misma reacción sobre el benceno. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, acá tenemos, bueno, acá estaba escrita la reacción, con sulfúrico ocurre. Entonces, en la posición orto, en la posición meta y en la posición para, y los porcentajes dan un 63% de la sustitución en orto, 34% en para y menos de un 3% en meta. Entonces, lo que vamos a observar acá es las estructuras que me justifican todo lo que dijimos anteriormente. Cuando un electrófilo, como el nitronio, reacciona con el anillo aromático, habíamos visto que se forma esta nueva unión carbono-nitrógeno, dejando una densidad de carga positiva, mejor dicho, dejando una carga positiva en el anillo aromático. Esta carga positiva se estabiliza por deslocalización en todo el anillo aromático, ¿sí? Todo esto es lo mismo que vimos al principio de todo de la clase cuando veíamos un I más genérico, ¿sí? Fíjense que en lo que se ve acá, la presencia de este grupo no afecta, ¿sí? La carga positiva y su deslocalización a lo largo del anillo ocurren como si no estuviera. Bueno, lo mismo podemos plantear en la posición beta, se forma una nueva unión carbono-nitrógeno, me queda la carga positiva acá, que se deslocaliza por resonancia en todo el anillo aromático. Y en la posición para ocurre lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en todo esto? ¿Y por qué decimos, por qué el ataque ocurre en orto y en para y no en meta? Si observamos las estructuras de resonancia, en el caso del ataque o de la sustitución en orto, la carga positiva en algún momento me queda localizada en el carbono que tiene unido al metilo. Y este metilo entonces, por efecto inductivo donor de electrones, ayuda a estabilizar más la carga positiva en esta posición. Si miramos las estructuras de resonancia para la sustitución en meta, en para, vemos que pasa lo mismo. Hay un punto en el cual podemos plantear una estructura resonante en la cual la carga positiva me queda en el carbono unido al grupo que es donor de electrones por efecto resonante, y en consecuencia estabiliza esta carga positiva. Si miramos la sustitución en meta, nunca la carga positiva se coloca en esa posición. Tenemos en este carbono y en este, pero nunca en esta. Entonces,
Si volvemos atrás, si puedo, porque a veces no me deja volver atrás. ¿Sí? Lo que hace es, en el anillo aromático, el hecho de que existe, que haya una carga positiva en este carbono, que sería en este intermediario, esa especie carbocatiónica, por supuesto que es un paso energético muy importante, o sea, requiere de una inversión en energía alta, porque estamos rompiendo, o sea, no solamente porque se genera una especie cargada, sino porque estamos rompiendo aromaticidad. ¿Sí? Este paso siempre es el determinante de la velocidad de reacción y siempre es alto. Ahora, si esa carga positiva se encuentra estabilizada por una especie que es, por efecto inductivo, la estabiliza un poco, esta energía del estado de transición y del intermediario va a disminuir. Entonces, esto es lo que hace esa especie donora de electrones. Disminuye la energía del intermediario y en consecuencia la energía del estado de transición. Y esto significa que disminuye la energía de activación necesaria para que la reacción ocurra. Por eso decimos que, bueno, que es un grupo activante. ¿Sí? Y por eso también es que, si bien esto que yo les planteé acá explica la reactividad, explica por qué la sustitución ocurre en estas posiciones, no la justifica del todo, porque yo lo que tengo que justificar es que disminuye la energía de activación para que la reacción ocurra. ¿Cómo se justifica? Con estos intermediarios, explicando cómo disminuye la energía del intermediario de reacción. Es decir, yo tengo que plantear esas estructuras para darme cuenta por qué estas especies o estas posiciones están más activadas que la posición meta. Esto es lo mismo que veíamos antes, mientras que acá no tenemos la comparación con el anillo aromático, con el benceno, pero vemos que la sustitución en orto y en para tiene menor energía de activación y menor energía de su intermediario carbocatiónico que la sustitución en la posición meta. Después, ¿qué isómero va a prevalecer? Los porcentajes esos que vimos en la diapositiva anterior, depende de cada grupo en particular. En el caso del radical alquílico, como lo que prevalece es un efecto como es un efecto inductivo mayormente, el isómero orto va a predominar nada más que por un efecto estadístico. Es decir, tengo dos posiciones orto. Es más, o sea, tengo doble de posibilidad de que entre en la posición orto que entre en la posición para. Eso en cuanto a especies que activan al anillo por efecto inductivo. ¿Qué pasa con las especies que activan al anillo por efecto resonante? Como por ejemplo el grupo alcóxido. Lo que se encuentra es que el anisol, que es el alcóxido con un grupo metilo, reacciona 400 veces más rápido. ¿Sí? Recuerdan, el anterior era 23, ¿sí? La presencia de este tipo de sustituyentes lo hace mucho más activo frente a la sustitución electrofílica. Sin embargo, recordemos que es un grupo atractor de electrones, con lo cual si consideramos solo el efecto inductivo, debería desactivarlo. El motivo por el cual lo activa tanto es porque lo hace por un efecto de resonancia. ¿Sí? Estas son las mismas especies que vimos antes para el OH, que es lo mismo. Si reemplazamos el hidrógeno por un metilo, obtenemos las mismas especies que habíamos visto antes, en donde la carga negativa se localiza más en las posiciones orto y para. Nuevamente, para explicar que esto es así, yo lo que necesito es dibujar estos intermediarios. ¿Sí? Los intermediarios son los mismos que antes, salvo los que están marcados en verde. Todos los otros son los mismos. El ataque por el grupo nitro, la carga positiva en esta posición, que se estabiliza por resonancia
por deslocalización en el anillo aromático. Para el orto, para el ataque en meta y para la sustitución en para. Ahora, ¿cuáles son la estabilidad adicional que le da este grupo? Así como en el caso del metilo, cuando la carga positiva quedaba adyacentes de carbono, había un efecto inductivo, en este caso hay un efecto de resonancia. Es decir, como se observa, bueno, por ahí acá está un poquito más complicada de ver, pero es lo mismo. O sea, perdón, pero se me... A ver, acá, se me va esto. Perdón, no veía. ¿Sí? Lo podemos ver directamente en esta estructura, en la primera estructura, que tiene la carga positiva acá. Este par de electrones puede venir acá. ¿Sí? La forma que voy a obtener es igual a la otra. ¿Sí? Donde me queda un doble enlace acá. El oxígeno va a quedar con la carga positiva. Tenemos el nitro acá. ¿Sí? Fíjense que es la misma estructura, nada más que le hice un solo movimiento electrónico para no hacer tanto lío, ¿sí? Pero es esta. Este par de electrones viene acá, moví digamos, esto que se ve acá, en esta de acá. Este viene acá, este viene acá, este viene acá, y todo este movimiento me da lo mismo que si lo hubiera hecho directamente en la primera estructura. Esta de acá. ¿Sí? Entonces, esta forma resonante adicional, que tengo marcada en verde, contribuye a estabilizar el intermediario y en consecuencia el estado de transición en mayor medida que en el caso del meta, que no tengo ninguna estabilidad adicional. ¿Sí? Nuevamente, lo mismo ocurre para el efecto, para el isómero de sustitución en para. ¿Sí? Este par de electrones viene acá, ¿sí? Y lo que observo es esto, la estructura que está en verde. La carga positiva me queda en el oxígeno. Nuevamente es una estructura adicional que me estabiliza la carga respecto de, me estabiliza el intermediario en mayor medida de que lo hace si ese grupo metoxilo no estuviera. ¿Qué es lo que vimos? Acá. ¿Sí? En este caso con un metilo, pero con un metoxilo pasa lo mismo. Se estabiliza el intermediario respecto del caso del ataque en meta. Teníamos, me olvido yo que lo tengo. ¿Sí? Bueno, entonces ambas estructuras, entonces el motivo es esa estructura de resonancia adicional. Y esto mismo se puede dar para el caso del metoxilo, para el caso del hidroxilo, que tiene un par de electrones sobre el oxígeno, el caso del amino, que tiene el par de electrones sobre el nitrógeno. Esta estructura de acá, yo se las voy a hacer más, se las voy a desarrollar. ¿Sí? Este grupo de acá es el amino unido al carbonilo, donde tenemos el par de electrones acá. Y esta de acá es el oxígeno unido al carbonilo, donde tenemos el par de electrones de acá. ¿Sí? Entonces, este par de electrones es el que actúa como cualquiera de estos pares de electrones que vimos recién, ¿sí? Como el del amino acá o el del metoxilo acá arriba. Y esto es diferente a los grupos desactivantes
que por ejemplo son estos. ¿Sí? Si comparamos este con este, esto significa que el que se une al anillo aromático es el oxígeno, y esto significa que el que se une al anillo aromático es el carbono. ¿Sí? Entonces acá no hay efecto donor de electrones, sino que al contrario es un efecto atractor que vamos a ver a continuación. Lo mismo pasa con esta estructura. Este es el donor, el atractor análogo sería este. ¿Sí? O sea, acá tenemos pares de electrones, acá y acá, pero el que se une al anillo aromático no es ni el oxígeno ni el nitrógeno, sino el carbonilo. Entonces, estos son activantes, estos son desactivantes. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a los grupos desactivantes, que son los grupos que son atractores de electrones, que desactivan el anillo, como vimos antes, por efecto inductivo, pero también lo hacen por efectos resonantes. Por ejemplo, el nitrobenceno es 1000 veces menos reactivo que el benceno. O sea, un anillo desactivante realmente desactiva mucho el anillo. Bueno, el grupo nitro además es uno de los más fuertes como desactivantes. Y dirige la sustitución a la posición meta. Es decir, si tratamos al nitrobenceno con ácido nítrico y sulfúrico, la nitración ocurre, ¿sí?, en un 92% en la posición meta, y las posiciones orto y para prácticamente no se nitran. ¿Sí? Y otra cosa que ocurre es que como el anillo está desactivado, si entra uno es con suerte, o sea, necesitamos darle condiciones enérgicas para que se nitre en estas posiciones. Y de ninguna manera va a ocurrir una polinitración. Nuevamente, las estructuras que me permiten justificar esto son estos intermediarios. Las estructuras son siempre las mismas, el movimiento electrónico siempre el mismo, independientemente de este grupo. Lo que sí tenemos es la justificación de la estabilización adicional en ciertas, o la desestabilización adicional en ciertas posiciones. Pero fíjense que siempre, cuando colocamos el sustituyente en orto, la carga positiva me queda en el carbono donde está unido el sustituyente. Lo mismo pasa con la sustitución en para. Y cuando colocamos el sustituyente en meta, nunca la carga positiva queda donde está el sustituyente original. Bueno, entonces, en las posiciones orto y para, lo que se observa es eso, la carga positiva adyacente al grupo sustituyente. El grupo sustituyente es un grupo atractor de electrones, así que se puede inferir que ya por efecto inductivo la presencia de un grupo atractor de electrones adyacente a una carga positiva va a desestabilizar mucho a esta molécula. Pero además del efecto inductivo tenemos el efecto resonante. ¿Cómo es el efecto resonante? Y tenemos que recordar que... Perdón, no estaba. El grupo nitro sí tenía esta forma. No hace falta, está escrito acá. Bueno, el grupo nitro tiene una carga positiva, tiene esta forma resonante, actuaba, digamos, el ion nitronio más que el grupo nitro, con la carga positiva en el nitrógeno, o quedaba con una carga positiva en el nitrógeno. Entonces, cuando yo coloco un sustituyente tanto en orto como en para, esta carga positiva que yo veo en esta posición, en realidad queda adyacente a la carga positiva que tengo en el nitrógeno. El grupo nitro de por sí no tiene carga, pues tenemos una positiva y una negativa, no tiene carga neta,
pero cuando desarrollamos esta parte de la estructura, vemos que esto significa que el nitrógeno, que soporta la carga positiva, queda adyacente acá. Esto ocurre para el ataque en meta, pero no ocurre para el ataque orto ni para el ataque para. Perdón, al revés dije. Me confundí. Esto ocurre para el ataque en orto y para, pero no ocurre para el ataque en meta. Es decir, si comparamos las curvas de energía, la presencia de esta estructura aumenta mucho la energía del intermediario y del estado de transición en el ataque orto y en el ataque para, pero no lo hace en el ataque meta. Entonces, acá es cuando decimos siempre, un grupo desactivante desactiva todo el anillo, porque la presencia de ese grupo atractor de electrones hace que todo el anillo tenga menor densidad electrónica, pero lo hace en menor medida en la posición meta. ¿Sí? Por eso, y acá yo sé que a veces es una cuestión por ahí de lenguaje o forma de expresarse, pero muchas veces dicen, bueno, el grupo nitro activa la posición meta. No, el grupo nitro no activa ninguna posición, desactiva todas las posiciones. Lo hace en menor medida en la posición meta, y por eso cuando hay reacción, la reacción ocurre en esa posición. Al contrario, un grupo activante activa a todo el anillo y activa mayoritariamente las posiciones orto y para. Bueno, ¿venimos bien? ¿Más o menos me van siguiendo? Bueno, ahora vamos a entrar entonces en ese híbrido que teníamos con el caso de los halógenos, que yo les había mencionado, que era un desactivante, pero que dirigía a orto y para. Bueno, como vemos, el clorobenceno reacciona a velocidades unas 30 veces más lentas que el benceno, es decir, desactiva. Y desactiva porque, por efecto inductivo, atrae los electrones del anillo. Sin embargo, como tiene pares de electrones libres, por efecto de resonancia, dirige a la sustitución en las posiciones orto y para. Es decir, si nosotros tomamos el clorobenceno y lo tratamos en condiciones de nitración, lo que vamos a observar es que se nitra preferentemente en la posición para y en la posición orto, y en mucha menor medida el isómero meta. ¿Cómo lo hace? Bueno, volvemos a observar los intermediarios de Wheeland, ¿sí? Son los mismos que antes, ¿sí? Olvidémonos de las estructuras en verde, siempre lo mismo, el ataque o la sustitución en orto y la sustitución en para me sitúan la carga positiva en el carbono que está sustituido, acá y acá, mientras que el ataque en meta no lo hace. Estas estructuras que tienen la carga positiva en el adyacente al sustituyente se estabilizan por efecto resonante. Esto es lo mismo que vimos para todos los casos anteriores, para el OH, para el OR, para el amino, ¿sí? El heteroátomo donando sus pares de electrones para formar una doble unión acá y quedándose él con una carga positiva. Ocurre para la posición orto, ocurre para la posición para, no ocurre para la posición meta. Entonces, este es el motivo por el cual los halógenos, es decir, bueno, nuevamente esto es lo que vemos acá. En el halógeno entonces tenemos dos efectos que en este caso son contrapuestos, que son el efecto inductivo y el efecto resonante. Por efecto inductivo, el halógeno atrae electrones y desactiva. Por efecto resonante, el halógeno dona electrones y activa las posiciones orto y para. ¿Cuál es la diferencia del halógeno con el OR o con el OH? El halógeno es mucho más electronegativo, tiene menor tendencia a donar su par de electrones, con lo cual, en este caso, el efecto inductivo le va a ganar al efecto resonante.
por eso lo desactiva. Y uno de los motivos, a ver, está acá, por los cuales esto ocurre, es porque este efecto, como en el caso de del oxígeno, del nitrógeno y de algunos carbonos, bueno, el carbono por supuesto, están todos en el nivel 2, ¿sí? Será el nivel en la tabla periódica. Mientras que los halógenos, cloro y bromo, que dijimos que eran los más comunes, están en niveles energéticos superiores. Y eso hace que el efecto de resonancia, el solapamiento de orbitales, no sea tan efectivo, y estas estructuras de resonancia que vemos planteadas acá no sean tan efectivas para activar el anillo. Entonces lo desactivan, pero desactivan menos la posición orto y para. Y esto se observa acá en el diagrama de energía. Tiene una mayor energía, pero las posiciones orto y para tienen menor energía que la posición meta. Bueno, esto es lo que respecta a la sustitución electrofílica. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, 2 diapositivas más, en las cuales analizamos la reactividad de las cadenas laterales. ¿Sí? Recuerden, en todas las clases, digamos, cuando vieron SN1 y SN2, y un poco cuando vimos alqueno, que las posiciones bencílicas eran las más reactivas. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que tiene una reactividad similar a la de las alílicas. De manera tal que si nosotros tratamos un anillo aromático con un reactivo que produce la bromación radicalaria, esta bromación ocurrirá en mayor medida en la posición bencílica. Tenemos más de una posición, pero la bencílica es la que se va a bromar. Particularmente este reactivo, la N-bromosuccinimida, era más selectiva para la posición bencílica. Pero además son más reactivos frente a las reacciones de sustitución y de eliminación, ¿sí? Y esto es por más de un motivo. Frente a las unimoleculares, porque el carbocatión que se forma está estabilizado por resonancia. Frente a las bimoleculares, porque el alqueno queda conjugado al anillo aromático. Entonces, son posiciones, como vieron antes, más reactivas frente a las reacciones de sustitución y eliminación. Pero además, esa posición es fácil, no es fácilmente, porque las condiciones no son suaves, pero pueden oxidarse. Y se oxidan entonces en presencia de dicromato, el medio ácido, o de permanganato, también el medio básico y calentando. Y lo que ocurre es la oxidación de toda la cadena lateral con formación del ácido benzoico correspondiente. Para que esta reacción ocurra, tiene que tener por lo menos un hidrógeno. Y en este caso, que está sustituido por un terbutilo, no hay reacción de oxidación. Y debe tener un hidrógeno en la posición bencílica, ¿no? Bueno, y esta es la otra condición, permanganato, calentando. Generalmente, bueno, acá no está, pero ocurre en medio básico. Se forma el benzoato, que después en un medio ácido se protona para dar el ácido benzoico. Bueno, y esto es un resumen de las reacciones que ocurren mayoritariamente en la posición bencílica. Vimos esto es un tolueno, en presencia de un agente bromantes radicalario, como puede ser la NBS, se broma, mayormente en la posición bencílica, y este compuesto es reactivo frente a las reacciones de sustitución. Cualquier nucleófilo puede estar en esta posición, pero si el nucleófilo es un oxidrilo, pueden convertir un halogenuro en un alcohol, y este alcohol puede sufrir todas las reacciones de alcoholes que ustedes ya verán oportunamente. La cadena lateral puede oxidarse también para dar un ácido carboxílico. En el caso del isopropilbenceno, también puede dar un
se puede bromar selectivamente en la posición bencílica, y este será reactivo frente a las reacciones de sustitución y a las reacciones de eliminación. Si elimina, dará, digamos, puede seguir reaccionando, hará todas las reacciones de alqueno en esta posición. Si se sustituye, en particular por un alcohol, puede dar todas las reacciones de alcoholes, pero puede sustituirse por cualquier grupo. Bueno, y esto es todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta de lo que vimos hoy o de lo que quieran?